Ya estamos, buenos días, estamos aquí las Guarmis, ¿qué tal? Espero que este miércoles, mitad de semana, sea muy bueno para ustedes. El pupito de la semana, ¿qué expectativas nos trae? ¿Cuáles son los temas que abordaremos el día de hoy? Estaremos comentándoles sobre la política de cuidados que se presentó a la capital el día de ayer. Más adelante también estaremos revisando esas reformas laborales que están siendo parte de la Ley de Integridad Pública y que han sido demandadas también por inconstitucionales por algunas organizaciones. Y pues todo eso hasta las 10:20. Más de 132,000 mujeres viven en pobreza por ingresos en Quito. En el marco de la presentación del Plan Metropolitano de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y la Política Metropolitana de Cuidados, que el municipio de Quito presentará el próximo 1 de julio, el Cabildo brindó datos alarmantes sobre las condiciones de desigualdad que impactan el bienestar, seguridad y desarrollo económico de las mujeres. El municipio detalló que en Quito, más de 132,000 mujeres viven en pobreza por ingresos. Más de 74,000 están en situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. El 70% de quienes se dedican al cuidado, principalmente mujeres, gana menos del salario básico unificado. Entre 2023 y 2024 se registraron 22 femicidios y más de 9,000 procesos judiciales relacionados con violencia de género. Por ello, el Cabildo elaboró un plan de prevención y erradicación de la violencia de género 2025-2033 que busca transformar las condiciones de las mujeres, mejorar la atención a las víctimas y generar entornos comunitarios más seguros. El municipio propone redistribuir el trabajo no remunerado del hogar como criar, cocinar, acompañar y cuidar a través de redes comunitarias. En ese contexto se presentará el programa Vecindades del Cuidado que ya se aplica en algunos barrios de la ciudad, donde se forman a lideresas, se activan redes de apoyo y se promueve el derecho a cuidar y ser cuidado en condiciones dignas. Para Radio Pichincha, Sofía Montoya. Bueno, ya dábamos cuenta de que hubo el día de ayer un emotivo encuentro. El municipio de Quito presentó precisamente estas dos políticas que se denominan y las llaman históricas, ¿no? Para transformar la vida de las mujeres, este plan metropolitano para prevención y erradicación de la violencia de género y también la política metropolitana de cuidados que será también oficializada, ¿no? Estas herramientas lideradas por la Secretaría de Inclusión pues buscan reconocer, redistribuir y valorar el trabajo de cuidados asumido mayoritariamente por mujeres, como veíamos, y mujeres que muchas veces están en situaciones de precariedad y garantizar una ciudad libre de violencias, ¿no? Políticas construidas con participación ciudadana y también el apoyo de ONU Mujeres, ¿no? Vamos a profundizar la importancia de estas políticas, sus impactos, con Silvana Aro Ruiz, secretaria de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bueno, el día de ayer me imagino recargadas también porque hubo mucha participación de mujeres que están en los territorios. Muchísimas gracias, Sofi. Un saludo cordial a todos y todas quienes nos están escuchando el día de hoy. Sí, evidentemente el día de ayer tuvimos una participación importante de las mujeres que han sido parte de este proceso de construcción de ambas políticas que entregamos desde la Secretaría de Inclusión Social, desde el municipio de Quito a la ciudadanía, el plan de prevención de violencias y la política del Sistema Metropolitano de Cuidados. Estas dos políticas responden a una deuda histórica con el sujeto social, decimos, ¿no? Mujeres de esta ciudad, y esperamos que también pudiera ser un primer acercamiento para que otros gobiernos locales puedan asumir este tipo de iniciativas, que hemos tenido también la fortuna de un acompañamiento permanente de ONU Mujeres. ¿Por qué es importante la política pública? ¿No? Porque la política pública se desprende de un marco constitucional que garantiza y protege derechos. La Constitución así lo dice, el artículo 1 establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Y en todas las intervenciones que nosotros siempre realizamos desde la Secretaría hacemos referencia a eso, porque cuando tomamos en consideración esta premisa, sabemos que todo lo que tenemos que hacer desde el ámbito de lo público, desde el Estado, es garantizar y proteger derechos, y sobre todo pensando en los grupos de atención prioritaria. Y en este sentido, este abordaje ha sido pensado en el 51% de la población que vive aquí en la ciudad de Quito, que somos mujeres. 51% de mujeres que vivimos distintas problemáticas, porque también desde esa perspectiva hay que hacer una profunda
profundización de que no somos un homogéneo. Las mujeres tenemos distintas particularidades. Ser mujer es difícil, es de enfrentarse a condiciones de inequidad, de desigualdad y de discriminación, pero si a esto le ponemos factores de racialización, si le ponemos cuestiones de empobrecimiento, de clase, de acceso a medios, tenemos unas poblaciones que se encuentran en mayor condición de pobreza y de precariedad. Y ahí veíamos las cifras, secretaria, 132,000 mujeres viviendo en pobreza por ingresos en Quito, y esta otra cifra que preocupaba muchísimo es que las mujeres que están asumiendo cuidados no ganan muchas veces ni el salario básico, es decir, están en situaciones de precariedad. Efectivamente, no, como decía, estas políticas que estamos dando son una respuesta a esto que establece la norma, y la política permite también institucionalizar la prestación de los servicios que supone cada una de estas dos políticas, pero también destinar los recursos suficientes y necesarios. Y ahí empato con lo que tú bien mencionas, porque la situación de las mujeres es crítica. Además, un dato que no está expresado ahí es que 38% de las mujeres asumen jefaturas de hogar. Entonces, las condiciones de pobreza, de precariedad, de empobrecimiento permanente para las mujeres es altamente compleja. Ayer decía yo en mi intervención, muchas mujeres están administrando la miseria, la pobreza y la precariedad. Decidir si comen ellas o no, para darles y garantizarles la alimentación de 2 días de sus hijos, que los fines de semana tienen que levantarles a los guaguas al mediodía para ahorrarse el desayuno. Esas son las condiciones reales que vivimos y enfrentamos en este momento, y que no puede ser que teniendo todo un marco normativo desde los distintos niveles de gobierno no asumamos de esa responsabilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, la política de cuidados pone en manifiesto este valor social de los cuidados. Cuando las mujeres decimos el mundo se cae si nosotros así no es, paramos, realmente así es. Hay que reconocer ese valor social de los cuidados para el sostenimiento de las vidas, porque no solamente es la vida humana, las mujeres también estamos pendientes del agua, de la tierra, de la chacra, de los animales, del aire. O sea, la vida descansa sobre los hombros de las mujeres. Por eso, secretaria, en términos prácticos, ¿qué significa reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados en la política metropolitana? Este reconocimiento, como decimos, ¿no? Es este reconocimiento social, económico y político que tienen los cuidados. Económico quiero decir también porque los cuidados significan el segundo ingreso, si nosotros cuantificamos luego del petróleo. Entonces, si decimos tanta plata generamos las mujeres, no puede ser posible que vivamos en estas condiciones de precariedad. Y claro, y lo político, que es esa necesidad de la redistribución de los cuidados en el Estado, a través de sus distintos niveles de gobiernos, a través de la prestación de servicios. Entonces ahí, por ejemplo, se entiende mucho porque nosotros inicialmente lanzamos la política de primera infancia, donde estamos garantizando 95 servicios de cuidado y de desarrollo infantil a los niños y niñas en sus primeros años, y están dispuestos en sectores estratégicos, en sectores populares, para que las mujeres que no tienen para pagar el espacio para dejarles a sus guaguitos puedan dejarlos, y están administrados directamente del municipio. Aquí es bien importante mencionar esto, Sofi, que a diferencia de otros municipios que reciben los recursos, por ejemplo, del MIES, desde el municipio de Quito se erogan los recursos, es decir, desde el mismo presupuesto municipal se financian más de 60 servicios dispuestos en la ciudad. Así también, por ejemplo, el cuidado a los adultos mayores a través de los centros de experiencia del adulto mayor, la residencia, el CAT o los 600.60 y piquito, que en la atención que damos superamos incluso la atención que da el MIES a nivel nacional. Es decir, ¿no? Ahí se está cuidando a personas que requieren cuidados. Exactamente, pero también a los cuidadores, porque hay que pagarles a tiempo, hay que reconocerles pues que están haciendo un trabajo, ¿no? Porque hemos visto también lastimosamente en estos tiempos que el MIES ha incumplido con pagos, con muchos convenios que tiene, con muchas organizaciones, y vemos semanalmente a las educadoras, por ejemplo, rogando que les paguen 6 meses. O sea, ¿cómo una educadora puede estar 6 meses sin pago, no tener ni para el bus, pero sabe que tiene que cumplir porque si no va, afecta a toda la comunidad? Y claro, y los cuidados al fin del día, fíjate que en el ámbito de lo social siempre somos las mujeres las que estamos enfrentando los temas sociales mayoritariamente, ¿no? Y por el otro lado también decimos la redistribución de los cuidados en la comunidad. Y ahí viene esta respuesta con la que hemos venido trabajando, que son las vecindades del cuidado. Es decir, empezar a hablar en los barrios de los cuidados, de la importancia que tienen los cuidados, porque generalmente el abordaje académico, teórico, conceptual alrededor de los cuidados está en un estrato social
más académico, más del activismo, pero eso no aterriza en no aterriza en el territorio. Entonces damos por hecho de que nosotros no hacemos nada cuando nos quedamos al cuidado de los guaguas, al cuidado de los nietos, al cuidado de los sobrinos. Entonces es importante trabajar en los barrios, es importante mencionar que esta sobrecarga de trabajo sobre las mujeres, porque ya nosotros no nos quedamos quietas, generamos también recursos, pero adicionales a esas actividades económicas, tenemos esta carga de cuidados de 40 horas semanales, a diferencia de los hombres que destinan 9. Entonces, si sumamos el trabajo de cuidado más el trabajo remunerado, nosotros no tenemos tiempo para el ocio, para el disfrute, para decir, bueno, nos vamos a ver el domingo y vamos a jugar fútbol, porque el día domingo dices, ahí voy a aprovechar el tiempo para lavar la ropa, ¿no es cierto? Incluso cuando estás trabajando, estás pensando en que hay que darle la pastilla, en que hay que cuidarle, que le vayan a retirar. O sea, estamos administrando de manera permanente los cuidados y eso deteriora de alguna manera las condiciones de vida. Y como les decía inicialmente, cuando hablamos de mujeres pobres, empobrecidas, precarizadas, si hablamos de mujeres jefas de hogar, esta carga termina afectando la salud mental, la salud emocional, termina afectando la vida misma, y por eso inclusive las estadísticas muestran, ¿no?, la intencionalidad alrededor de quitarse la vida, las madres, sus propios guaguas, porque ya no se avanza, ya no se sostiene. Entonces, ahí la respuesta comunitaria, la respuesta de la familia, la respuesta de los barrios, de los vecinos y las vecinas. Nosotros hablábamos en uno de los talleres que teníamos, bueno, ¿qué significa ser mujer migrante, no? Y los cuidados. Claro. ¿A quién le encargo el guagua? ¿A quién le digo darame viendo? Entonces ahí empezamos a sensibilizarnos, no desde la teoría, sino desde esto que es profundamente humano. Ayer yo decía en mi intervención, los afectos, recuperar los afectos, el conocernos como vecinos y vecinas, quién vive a mi lado, quién vive al otro lado, quién está al frente, si me pueden dejar encargando los guaguas, si yo puedo dejar encargando los guaguas. Reconstituir el tejido comunitario es una respuesta emergente para combatir la pobreza, pero no la pobreza de orden estructural, es un tema paliativo, pero al menos saber que yo te puedo colaborar con arroz para que comas del día de hoy. Y esto es bien complejo porque ¿no? implica organizar toda la ciudad para que las mujeres nos podamos mover con los hijos donde la vecina o donde la amiga que no vive tan cerca, por ejemplo. Entonces, que tome el metro y que esté segura en el lugar donde me bajo para poder llegar. O sea, no es solamente pensar en ciertos servicios, sino en cómo se articulan todos estos servicios. Claro, nosotros hablamos desde la teoría, desde los servicios de proximidad, ¿no? Pero también las proximidades tienen que estar entendidas desde las dinámicas personales, porque a veces uno puede decir, bueno, quiero un servicio cerca de la casa, pero resulta que necesito mejores servicios cerca de mi trabajo, sí, porque me resulta mejor dejarle cerca, le retiro y yo ya vengo en el bus, ¿no? Por ejemplo, y el sistema de transporte juega un papel fundamental. La calidad de vida de muchas mujeres ha mejorado considerablemente, por ejemplo, con el metro. Pero también cuando hablamos de servicios de proximidad y calidad de vida, también que debemos decir, bueno, ¿cuántas tiendas tenemos cerca? ¿Cuántos mercados tenemos cerca? ¿Cuántas UPCs? ¿Cuántos amigos y amigas tengo cerca? Pero los amigos y amigas también se construyen en el territorio inmediato, pero nos hemos olvidado. Aquí hacemos un especial énfasis en lo perverso que es el sistema capitalista y patriarcal sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque a nosotras nos toca incluso pensar en todas estas dimensiones. ¿Dónde le dejo el guagua? Tengo que madrugar. Cuando lo propio sería, es que entre las dos que somos vecinas de aquí, no, antes era así. Yo recuerdo mucho a mi infancia eso, crecer con las vecinas, con los amigos, las amigas del barrio, pero hoy yo, si te soy honesta, no tengo confianza y no conozco cabalmente a mis vecinos, ¿no? Entonces, a veces nos reunimos en el patio como para que jueguen los guaguas, pero difícil que yo le pida o que me pidan que les cuide a los guaguas, aún sabiendo pues que somos buenas personas, ¿no? Pero es esa falta también de conocernos y lo que hemos ido dejando atrás, ¿no? De dinámicas que antes sí pasaban, ahora los guaguas ni a la tienda, ¿no? Porque es esta desconfianza en el otro, pero en cambio cuando hay servicios que uno dice están avalados, uno sí dice, voy y le dejo ahí porque hay alguien quien me responda por mi guagua. Pero es que hay toda una dinámica que ha dejado de sostenerse. Yo siempre le echo la culpa al capitalismo, porque además del desarrollo de las ciudades, ha permitido también entrar en esta lógica de la modernización, dejando de lado
esta posibilidad de la articulación del tejido social. Entonces vas creciendo con los grandes condominios, las grandes murallas, los cercos eléctricos. Fíjate que antes las casas no tenían ni zanjas, o sea, la casita ahí te pasabas a jugar. Entonces esa construcción de lo estético también da cuenta de esa individualidad de la que queremos ponernos a vivir entre los unos y los otros. Y ahora derrumbar esos muros supone también establecer otro tipo de vínculos y de contactos con los vecinos y vecinas. Yo vengo de un sector popular de Chiriaco Alto, es mi barrio original en el sur de Quito, y yo me acuerdo que, por ejemplo, en ese entonces no habían canchas, el punto de encuentro era la calle para jugar fútbol, pero de los papás se organizaban para poner como unos pares ahí para que no nos pasen los carros por encima, pero una forma de organizarse. Estaba la minga, ¿no? Los diciembres de organizar algo para los guaguas, y siendo que es un sector popular, pobre, los que mejor condiciones tenían eran mucho más solidarios con los que menos tenían. Los vecinos se encontraban y decían, bueno, vamos a hacer un asado para todo el barrio, aquí todos comemos. Entonces, eso era muy, muy linda, ¿no? Y esa dinámica barrial, digamos, también ha venido menoscabada, porque es del barrio, pero todos somos un barrio, todos somos comunidad, y cuando empecemos a mirarnos en esta necesidad de establecer vínculos, porque de eso también va a depender mucho nuestra sobrevivencia, hay que empezar a hacerlo. No sirven, decimos nosotros, las obras públicas si es que no las podemos ocupar, no sirve la casa comunal si luego termina en las llaves en el bolsillo del dirigente que hace y deshace. La casa comunal tiene que estar a disposición de los vecinos y vecinas para festejar el cumpleaños de los guaguas del barrio, para festejar, para encontrarse, para reflexionar, para conocerse algo como tan natural, ¿no? Y ahí también viene una interpelación a nuestras prácticas individuales, que también tenemos que poner un poquito de tiempo y corazón para que esto suceda, porque a veces a los padres y madres de familia les cuesta incluso ir a la reunión de los padres de familia. Dicen, otra reunión, es una sola vez la reunión. Pues la reunión es clave para saber quiénes estamos, cuál es el papá, la mamá del amigo de mi hija, ¿no? Entonces nos toca volver a vernos, y a partir de eso entender que los cuidados son inherentes a todos los seres humanos del mundo, de la ciudad. Así es. Por eso, Silvana, ahí también cómo se están involucrando los hombres y la comunidad en general para que el cuidado deje pues estar visto precisamente como una responsabilidad exclusiva de las mujeres, ¿no? Ha sido hermoso el proceso de las vecindades del cuidado, porque hemos empezado a reflexionar sobre los cuidados, ¿no? Y cómo los estereotipos terminan legitimando estas formas perversas que generan desigualdad e inequidad y que agotan los cuerpos. Y a partir de eso, bueno, hemos entrado desde la perspectiva de las nuevas masculinidades. Y claro, reflexionando que los cuidados no solamente pueden estar sobre los hombros de las mujeres, que los hombres también pueden cuidar, pueden hacer trencitas, pueden dar de comer, pueden ir a retirarles de la escuela, pueden lavar la ropa, pueden cocinar, pueden hacer todo. Pero también ha sido súper interesante en este momento tan crítico la respuesta de los hombres, ¿no? Y yo digo, desde mi activismo en el feminismo también me interpelo en este momento, toda la vida trabajando solo con las mujeres, y se nos quedaron los hombres a un ladito, y hay que trabajar ahora con los hombres, porque al igual que las mujeres, el sistema también les atraviesa. Y, por ejemplo, los hombres jóvenes, los hombres en general, a los que les decimos que son proveedores por naturaleza, en un momento como el que vivimos, en donde no hay trabajo, donde no hay estabilidad laboral, no pueden ser los proveedores por naturaleza. El nivel de frustración que les genera, el nivel de dolor que les genera, y escucharles decir a los compañeros, nosotros no tenemos espacios seguros para poder llorar, ustedes sí pueden llorar, ustedes tienen espacios. Y claro, es cierto, porque nosotros 3 minutos y nos contamos toda la historia de la vida y terminamos siendo amigas de hermanadas cruzándonos del teléfono. Los hombres no, los hombres hablarán de fútbol, de carros, de todo, pero nunca expresan lo que sienten. Esa vulnerabilidad no les es permitida, y eso termina también con problemas de salud mental, con consumo de alcohol, exacerbando las violencias. Entonces es importante empezar a entendernos como hombres y mujeres oprimidos por un sistema que cada vez no genera mayores desigualdades, mayor inequidad, mayores oportunidades, y que si no trabajamos de manera conjunta en la incidencia, que también ese es el valor que tiene la política pública, evidentemente vamos a dejar que las cosas pasen. Por eso para el alcalde Pavel Muñoz ha sido fundamental dejar instaladas políticas
políticas públicas, porque si bien es cierto, en este momento existe la voluntad política para tener servicios de cuidado, servicios para la prevención y la atención de las violencias, es muy importante que esto se quede institucionalizado, porque cuando ya no estemos aquí, esto va a seguir y va a permanecer. Y si seguimos trabajando con las mujeres, con las organizaciones que ayer estuvieron, las mujeres de territorio, ellas van a generar exigibilidad, van a demandar esos derechos que ahora vemos que en un plumazo nos quitan de la noche a la mañana. Esa siempre es la preocupación, de que se alcanza algo, se trabaja tanto para alcanzar algo y que a alguien se le puede ocurrir más adelante simplemente eliminarlo, ¿no? Pero aquí uno de los retos es la sostenibilidad financiera, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que tiene asignado esta política y cómo se asegura también que se mantenga en futuras administraciones? Son 34 millones de dólares que están destinados para el sostenimiento de los servicios para los cuidados. La política de primera infancia tiene un valor destinado de 65 millones. Las políticas están pensadas para 10 años, al menos en 10 años esto va a seguir. Hay que trabajar, por ejemplo, el componente de cuidados habla de participación, también el plan de prevención de violencias, porque tenemos que seguir insistiendo en que la ciudadanía se apropie de estas políticas. Y hoy hago una emulación con lo que fue el proceso constituyente en el 2008, cuando todos teníamos la Constitución en la cartera, y que las constituciones chiquititas estaban, y me acuerdo que mi hija llevaba al jardín la Constitución, no sabía leer bien, pero hasta subrayado tenía los derechos de los niños. Todos y todas teníamos la norma, porque la norma no solamente es específica para los abogados, abogadas, legisladores, sino para la ciudadanía en general, y por eso también ha sido una apuesta a trabajar para que la gente común y corriente conozca cuáles son sus derechos y a partir de ello pueda demandarlos. Caso contrario, estamos en una fragilidad en la que de un momento a otro se puede terminar anulando, aniquilando estos derechos y dejando en mayor desprotección a un grupo poblacional tan importante como son las mujeres, ¿no? Ahora hay que coordinar con otras instituciones, no solamente del municipio, sino también Ministerio de Salud, instancias ya del Ejecutivo. ¿Cómo se va a garantizar pues un sistema articulado? Bueno, las políticas sociales tienen como esta virtud, y algo que hemos insistido permanentemente es que los temas sociales no son inherentes únicamente a las instituciones de lo social, sino que son transversales a la gestión en este caso, de todo el municipio de Quito, pero también en articulación con los distintos niveles de gobierno, a nivel nacional y a nivel parroquial. Caso contrario, no podemos actuar de manera efectiva. En el caso, por ejemplo, de la prevención de violencia, nosotros como municipio de Quito tenemos muchos servicios puestos en el distrito metropolitano, 8 centros de equidad y justicia, el CAI 3 Manuelas, tenemos 4 casas de acogida. Entonces tenemos igual con recursos propios, pero por ejemplo en la ruralidad nosotros no tenemos una junta, ¿sí? Entonces nos van a decir, pero ¿por qué no ponen una junta? Entonces nosotros decimos, si nosotros trabajamos y articulamos adecuadamente el sistema de protección integral, no es necesario abrir más servicios. Lo importante es trabajar en materia de prevención, que no se ha hecho prevención, porque la prevención termina siendo cualquier cosa, no hay metodologías, no hay orientaciones, no hay recursos, entonces no se está trabajando en prevención. Pero para atender hay, y por ejemplo, si las tendencias políticas harían lo que tienen que hacer en el ámbito de la ruralidad, no es necesario poner juntas de protección, ni para niños ni para mujeres, porque ellos tienen la facultad conforme establece la norma de hacerlo. Entonces no se requiere seguir implementando más servicios, sino hacer que lo que tenemos funcione adecuadamente. Y ahí es importante, por ejemplo, hacer referencia al nivel de articulación con el ámbito de lo nacional, ¿no? Al ámbito de lo nacional es bien importante porque, por ejemplo, nuestras juntas, siendo que tienen problemas, porque hay que reconocer esto, al fin del día son el último eslabón que recibe todo aquello que no se ha dejado de hacer desde las distintas instituciones. Entonces, todo aquello que no se sanciona en el ámbito de lo educativo a través de la Junta de Resolución de Conflictos pasan a las juntas de la niñez. Como en las juntas de la niñez no se resuelve inmediatamente y genera luego ya complicaciones entre el padre, representante del hijo y la hija con el profesor, termina siendo un problema de adultos. Y un problema de adultos que generalmente quienes estamos al frente de los guaguas somos mujeres. Entonces terminamos las mujeres denunciándoles a los profesores o a las profesoras. Como no se avanza a resolver allá, va a la fiscalía. Entonces, sí nos damos cuenta que en este proceso la falta de acción oportuna en una de las instancias termina sobresaturando el sistema de protección integral y por tanto poniendo en riesgo a los grupos de atención prioritaria. En ese sentido es fundamental la articulación de todos los niveles de gobierno para trabajar en garantía y protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Silvana. Entiendo que va a haber mecanismos de monitoreo
monitoreo, de evaluación de este sistema y estas políticas de cuidados, y pues obviamente hay que desearles muchos éxitos, ¿no? Que ojalá y contribuyan a transformar la visión de la sociedad sobre el trabajo de los cuidados y también el rol de las personas cuidadoras, ¿no? De las mujeres mayoritariamente, pero también de hombres que se ocupan, que están responsablemente asumiendo su parte, ¿no? En el sostenimiento de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofi. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos. Queremos enviarle un saludo, un abrazo fuerte a Darwin Baca, que estaba escuchando la entrevista y pues está asumiendo esa necesidad de cambiar estas masculinidades tóxicas a estas nuevas masculinidades, ¿no? Así es que muchísimas gracias, Darwin, pues por estar dispuesto a cambiar. Volvemos enseguida. Ya estamos de regreso. Saludos a todos quienes nos escriben a través de nuestra página web Radio Pichincha Multimedia, transmisión en YouTube en directo, y Gaby Cruz ya está con nosotros. Hola, mi Gaby. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis, y pues bienvenida, mi Sofi. Ya les decía ayer, siempre te extrañamos. Yo también les extraño. Pues bueno, ya estás aquí. Pero yo les estaba escuchando, desde la Atenas del Ecuador les estaba escuchando. Muy bien. Y bueno, queridos amigos, hay una creciente demanda y malestar social frente a esta ley de integridad pública aprobada y puesta en vigencia el 26 de junio, y pues encendido alarmas en diversos sectores del país, ya que su articulado pues abarca desde temas penales hasta asuntos tributarios e incluye reformas que impactan directamente en los derechos laborales, especialmente de servidores públicos, y pues entre las medidas más cuestionadas están la eliminación de garantías de estabilidad laboral, el incremento de edad para la jubilación voluntaria, la flexibilización de condiciones que podrían facilitar también despidos arbitrarios. Así es, y frente a este escenario, las organizaciones sindicales ya han presentado demandas de inconstitucionalidad, mientras que gremios como la Unión Nacional de Educadores anuncian movilizaciones para exigir la restitución de los derechos de los trabajadores. Y justamente para analizar el alcance, también las implicaciones de esta nueva ley, de estas reformas, queremos ya saludar, nos acompaña en cabina Silvia Bonilla. Ella es abogada laborista, sindical y constitucionalista del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. Silvia, muy buenos días, bienvenida a las Warmis. Y bueno, primero queremos conocer cómo consideran también ustedes, o cuál consideran ustedes es el principal riesgo de esta ley de integridad pública que pues se representa, ¿no?, en esta estabilidad laboral de los servidores públicos y que estaría afectando a esta estabilidad. Buenos días, Silvia. Buen día, Gaby, Sofía, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que poner en contexto, ¿no? Esta ley es parte de una triada de leyes que se denominaron de solidaridad, la ley de inteligencia y esta última que se ha llamado de integridad pública, que son una especie de leyes tipo trole, ¿no?, que tienen reformas agresivas sobre varias materias y que una de ellas siempre va a ser la laboral, ¿no? Uh-huh. Equivocadamente siempre se pone como de urgencia económica uh-huh. Asuntos de carácter laboral que son temas sociales, ¿no?, que merecen otro tipo de debate y que merecen también que la ciudadanía, que la gente, que las organizaciones sindicales sobre todo conozcan y se pronuncien sobre esto en un debate real democrático. Y que se discuta, porque aquí estos son 30 días. Son normas de carácter cuasi dictatorial, sino decirlo dictatorial, impuestas arbitrariamente por un régimen, ¿no? Y me parece que ya hablando del condumio de la ley, es también una estocada más al sector público, ¿sí? El sector público ha sufrido varios retrocesos y no me refiero únicamente a todos los recortes presupuestarios que se ha hecho, la disminución de la entrega de presupuestos a sectores fundamentales, esenciales como salud, educación, sino que de forma fundamental a los servidores públicos, ¿no? Ya la Ley Orgánica de Servicio Público misma nace con varios defectos, ¿no? El primero es que el régimen laboral de las y los servidores no tiene que estar separado de la totalidad de trabajadores, porque no existe ninguna diferencia, ninguna causa que justifique esta diferencia, ¿sí? Uh-huh. Sí hay, digamos, diferencias en el empleador y tienen que establecerse quizás criterios diferenciadores, pero no merece un régimen estrictamente separado, ¿sí? Lo segundo, que nace con este pecado mortal, esta Ley Orgánica de Servicio Público, es que prohíbe de entrada
que las y los servidores públicos se puedan sindicalizar, se puedan organizar y que de esa forma puedan también defender sus derechos, ¿no? Y se elimina la negociación colectiva, y este es un tema, yo sé que es controversial, pero creo que es importante decirlo porque esa es la única forma en la que tienen las personas trabajadoras para poder hacer valer sus derechos, sea el empleador que fuera, así sea el Estado y así estemos hablando de servicios públicos, las y los trabajadores tienen que tener ese derecho, ¿sí? Entonces vemos ahora cómo esta nueva ley de integridad lo que hace es incorporar nuevas dimensiones de persecución a este espacio de trabajadores. ¿Sí? Uh-huh. Este criterio de las evaluaciones, que no es que estamos contradiciendo que deben existir evaluaciones, creo que quienes defendemos lo público, y lo hemos hecho también de una forma muy clara y muy directa, defendemos también la calidad del servicio público, pero la calidad del servicio público sí pasa, porque las y los funcionarios tengan derechos. No podemos exigir que una persona que está atendiendo todo el día sin descanso, sin posibilidad ni siquiera de tener un espacio de distensión, pueda realizar bien su trabajo, ¿no? Sobrecargas laborales, tenemos falta de pago de horas extraordinarias, suplementarias. Vimos en la pandemia, por ejemplo, cómo se criticó a las funcionarias que solicitaban teletrabajo porque tenían que además reproducir el cuidado el trabajo de cuidado en su familia, etcétera, ¿sí? Y como esto sirvió para hostigar, acosar o despedir a trabajadoras. Y bueno, hoy también vemos falta de asignación de material para trabajo, por ejemplo. Entonces vemos en el sistema judicial no hay hojas, no hay, los médicos trabajando sin insumos, o sea, ese tipo de cosas que afectan la eficiencia y la calidad de los servicios que se ofrecen. Exacto, entonces las evaluaciones tienen que ser reales, ¿no? Las evaluaciones tienen que considerar todos estos aspectos, pero la forma en la que la ley está estableciendo las evaluaciones es criminalizante, ¿sí? Es una forma de persecución, y lo que dice básicamente es: este va a ser el pretexto a través del cual yo voy a reducir el Estado, yo voy a recortar puestos de trabajo, voy a seguir sobrecargando de este trabajo a las personas que se quedan, porque lo vemos, ¿no? La intención de la ley es esa, no solamente en relación con las evaluaciones, sino tenemos, por ejemplo, que se elimina las indemnizaciones en relación con la supresión de partidas. La supresión de partidas antes tenía una condición de indemnizar a las personas que se quedan sin trabajo. Esto, digamos, si bien dice que el reglamento va a normarlo, sabemos que el reglamento va a ser aún más regresivo, ¿sí? Silvia, también queremos hablar del impacto que tiene en el sector de la salud, principalmente en el tema de la seguridad social. ¿Qué significaría en términos jurídicos, constitucionales, por ejemplo, este incremento de la edad mínima para esta jubilación voluntaria que sube, ¿no?, a 65 años? Esto también estamos hablando de una vulneración de derechos ya adquiridos. Sí, y creo que esto merece quizás una explicación adicional. Porque se ha puesto sobre la mesa de que no se está subiendo la edad de jubilación automáticamente. Y es real. La ley no dice las personas para jubilarse tendrán que cumplir además de estos requisitos. Ya. Hay que entender que en el sector público no existen indemnizaciones por despido intempestivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que la Ley Orgánica de Servicio Público prevé son indemnizaciones o bonificaciones en caso de retiro voluntario cuando una persona se jubila, ¿sí? Tampoco existe jubilación patronal, por ejemplo. Entonces, estas diferencias entre quienes están bajo régimen de Código de Trabajo y bajo los CEP son importantes destacarlas, ¿sí? Las y los servidores públicos tienen derecho a una bonificación cuando se jubilan. Pero esta bonificación, cuando se jubilan, la ley establecía previamente que era cuando se acogían a la jubilación, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si una persona entra a trabajar a sus 18 años, a los 58 años tiene 40 años de trabajo. ¿Sí? 40 años de aportaciones y por lo tanto cumple con lo que dice la normativa de seguridad social para jubilarse. 58 años. Puede entrar a trabajar a los 20 y a los 60 cumplir con la edad para jubilarse, con las imposiciones para jubilarse, ¿sí? Lo que la ley cambia es que dice que para acceder a estos derechos tienen que cumplir 65 años, ¿sí?
Y eso significa que si una persona trabaja desde los 20 años y a los 60 años ya cumple con las imposiciones para poder jubilarse, esta ley le exige que trabaje 5 años más, que es un requisito adicional, desproporcionado, para poder acceder a este derecho cuando perfectamente se podría jubilar a los 60 años, en este caso hipotético que estoy poniendo, ¿sí? Entonces, esta ley lo que hace es decir, bueno, si es que la persona se quiere jubilar a los 60 años, pero no va a recibir esta bonificación. Tienes que esperar 5 años más y trabajar 45 años de tu vida, que es algo que no prevé la Ley de Seguridad Social, para que el Estado reconozca este derecho. Entonces, ahí está la regresión, ¿no? Ahí está la trampa, diríamos también, porque es algo que, aunque no esté escrito, pues aquí tú estás detallando cómo funcionaría ya en la práctica. Y además, hay un dato adicional, y es que las personas que se están ahora mismo jubilando voluntariamente no reciben inmediatamente su retribución, esta indemnización que se les da, porque el Estado no les está pagando. Entonces pasan 5 años más, quizá, para que puedan recibir bonos, papeles que luego tienen que cambiar a menor valor con instituciones financieras que pues están diciéndoles, bueno, denme los papeles del Estado y yo les doy, pero les voy a dar con 15, 20% menos, que es lo que está pasando ahora mismo. Ustedes que nos están escuchando saben que es así, porque quien no tiene un conocido, una persona que se ha acogido a esta jubilación voluntaria y pues que está ahí rogando a ver cómo puede llegar a las autoridades para exigir que les paguen, ¿no? Entonces, adicional a lo que ya está pasando ahora, significa que si estás con 65 años, recibirás a los 70, quién sabe, esta jubilación, este monto por jubilación voluntaria, ¿no? Pero quisiera también regresar un poquito a lo que hablábamos hace un instante, para saber cuáles son los mecanismos que en estas evaluaciones de eficiencia y calidad podrían justificar despidos. Bueno, la ley prevé de forma expresa que estos mecanismos no podrán ser utilizados como forma de castigo u hostigamiento, ¿sí? El hecho de que exista esa salvedad en la norma no quita que en la transversalidad de la lectura completa de la ley haya una intencionalidad de despedir servidores públicos y sobre todo a servidores de carrera, ¿no? Servidores que han obtenido a través de concursos de méritos y oposición nombramientos permanentes. Es decir, está peligrando todos los puestos, todos los cargos en el sector público. Eso quiere decir que lo que se está violando es un principio y un derecho fundamental del trabajo, que es la estabilidad laboral. La estabilidad laboral no asegura solamente condiciones dignas para la persona trabajadora, asegura, como yo le decía desde un inicio, servicios públicos de calidad. Una persona con un nombramiento permanente, a diferencia de lo que muchas personas piensan y han opinado en estos días, de que se vuelven servidores vagos, he escuchado yo. A diferencia de eso, yo creo que la carrera de servidores públicos garantiza que la eficiencia del servicio, la operatividad, personas con formación suficiente, por ejemplo, y que se han preparado para el servicio público, porque es una carrera y hay que tenerlo como tal. Y el Estado tiene que garantizar no solo estabilidad, sino la formación permanente de estas personas para poder garantizar un servicio público. Y vamos a lo que decía Sofía antes en el sector de salud, por ejemplo. Un médico preparado para la carrera sanitaria, que ahora tiene además una ley particular que tampoco se está dando cumplimiento, lo que hace es prepararse para ese servicio durante toda su vida y durante toda su carrera, ¿sí? Violentar el principio de estabilidad no es violentar un principio cualquiera, es un principio esencial, ¿sí? Y a eso sumemos que también se ha reformado quién realiza los procedimientos y resuelven sumarios administrativos. Anteriormente lo hacía el Ministerio de Trabajo a través de sustanciadores. No voy a justificar la objetividad del Ministerio de Trabajo porque también sabemos cuáles son sus deficiencias. Sin embargo, ahora se le otorga la competencia para resolver sobre sumarios administrativos y sobre estas infracciones graves, que es obtener malas calificaciones en estas evaluaciones, a las propias instituciones públicas. Es decir, los jefes inmediatos de estos servidores públicos van a ser quienes resuelvan no solamente la evaluación, sino también la sanción, la destitución y la terminación de estas relaciones de trabajo. Entonces, es muy peligroso cuando el Estado asume esa relación sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de fiscalización, y que adicionalmente no haya la capacidad también de las y los servidores públicos de responder, porque también les han quitado el derecho a organizarse.
Silvia, desde tu experiencia, también conocer si esta ley, que ahora la tenemos ya en Ecuador vigente, guarda relación con procesos de flexibilización laboral, de precarización laboral, que también se han promovido desde otros países de nuestra región. ¿Cómo se compara con el caso ecuatoriano? El sector público siempre ha sido uno de los más atacados, no solamente en el Ecuador, a nivel regional también, a nivel global, porque es el Estado el empleador, ¿sí? Y cuando el Estado es el empleador en esta relación tripartita, en donde el Estado debería controlar las acciones de los empleadores, el Estado termina justificando absolutamente todo. Justo hace 2 días conversábamos sobre las inspecciones de trabajo, ¿sí? En el sector público, la inspección del trabajo no tiene competencia y no resuelve. Es decir, en el caso de quienes se denominan servidoras y servidores públicos y están bajo este régimen, los SEP, ¿no? El Estado no asume ese rol de control, que tendría que hacerlo, sí, y no solamente en este tipo de cuestiones relacionadas con la estabilidad, sino veamos, por ejemplo, salud y seguridad en el trabajo. Decía Sofía, no tienen papel, no tienen computadoras, pero eso es sintomático. Las personas trabajadoras en este país están gravemente enfermas por el trabajo. El trabajo está enfermando y matando a las personas en este país por las deficiencias operativas y por la incompetencia y negligencia de un Ministerio de Trabajo que no controla y no fiscaliza. Ahora, Silvia, hay ahora mismo demandas que se han interpuesto por la regresión de derechos laborales. ¿Qué tan sólido pues es el argumento que se ha presentado, de lo que tú puedes conocer, o si es que funcionaría este mecanismo para dejar de lado pues estos intentos de afectar también la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras? Hay 2 aspectos fundamentales que se tiene que atacar a esta ley, ¿no? El primero que son las cuestiones formales, ¿sí? En relación con que estas leyes no respetan la unidad de materia y tampoco son materias que deberían ser debatidas y sancionadas legalmente a través de este proceso económico urgente, ¿no? Entonces, no son leyes de ese estilo. Y eso tiene que revisarlo la Corte Constitucional, por un lado. Por otro lado, efectivamente, hay cuestiones de fondo que tienen que pronunciarse y que tienen que demandarse y que están relacionadas a esto, ¿no? A la vulneración a los derechos de igualdad, no discriminación, a la no regresividad de derechos, etcétera. ¿Sí? Ahora, lo más importante no es solamente que la Corte Constitucional se pronuncie, porque sabemos que la Corte Constitucional también tiene sus propios tiempos y que también es un espacio de disputa política, y en ese sentido hay demandas de inconstitucionalidad que se procesan mucho más rápido que otras. Y lo vimos ya claramente en cuanto se demoró en resolver, por ejemplo, la ley de apoyo humanitario, que fue aprobada en el 2020 y la resolvieron en el 2024, ¿sí? Es decir, 4 años después. Lo más importante, independientemente de cuánto se demore resolviendo la Corte Constitucional, que esperamos que sea pronto, es que la Corte se pronuncie de forma inmediata en relación con la suspensión de la aplicación de estas medidas, ¿sí? Porque eso es lo único que puede garantizar en este momento la garantía de estabilidad de las personas trabajadoras en el sector público. Es decir, que la Corte Constitucional se pronuncie expresamente, y esa es la primera exigencia del movimiento sindical, y que suspenda los efectos de estas normas mientras resuelva su constitucionalidad, porque efectivamente esperamos que este sí sea un debate amplio y que se está dando en las calles, lo que no se dio en la Asamblea Nacional, pero que la Corte Constitucional se pronuncie de forma urgente y expresa sobre la suspensión de los efectos de estas normas. Y bueno, también revisando los comunicados emitidos desde las organizaciones sindicales como el FUD, el CEDOCUD, y lo que ya habías mencionado inicialmente, que advierten que esta ley carece de esta unidad de materia, que no cumple tampoco los requisitos de la ley económica urgente, y la hemos visto también en las otras leyes. También, si nos podrías explicar un poco de por qué sería un argumento de inconstitucionalidad. Bueno, hay 2 formas de aprobar una ley en la Asamblea Nacional, lo pongo muy general también. La una es el procedimiento ordinario, ¿sí? Que es el primero, segundo debate, con debates amplios, consulta con la población, etcétera, ¿sí? Y que esto tarda un tiempo.
Y hay una segunda forma de hacerlo, que es a través de leyes económicas urgentes. Las leyes económicas urgentes están destinadas específicamente para resolver necesidades urgentes, y así lo dice, la palabra es clarísima, ¿sí? Por ejemplo, si es que acontece una pandemia y se necesita establecer un procedimiento frente a la compra de insumos médicos, que digamos ya lo vivimos, ¿sí? Y no hay normativa que pueda permitir eso al nivel y a la escala que merece una pandemia global, ¿sí? Ese tipo de leyes se justificarían como económicas urgentes, ¿sí? Las leyes, porque además son medidas, y esa es la condición, son medidas no permanentes, son medidas excepcionales y son medidas específicamente diseñadas para resolver la inmediatez de la urgencia que está aconteciendo en ese momento. Si es que la ley que se denomina de económico urgente contiene reformas, permanentes, que no están destinadas para resolver un problema inmediato, sino que están destinadas para cambiar condiciones estructurales, como lo hemos dicho, la estabilidad, los derechos, etcétera, de las personas trabajadoras, no es una ley económica urgente. Digamos, lo pongo en los términos más sencillos para que esto se entienda, porque evidentemente ya en el debate jurídico esto probablemente tenga mucha más profundidad. Así es. Pero lo claro es que si es una medida permanente, no es excepcional y no está diseñada para resolver un problema inmediato, no es una ley económicamente. Bueno, parece que lo urgente es recibir los desembolsos del Fondo Monetario Internacional y estos créditos, porque las condiciones que interpone ahí también el Fondo Monetario Internacional para estos desembolsos que se han venido haciendo, esta semana también se anunciaron algunos más endeudamiento para el país, tienen que ver con todos estos cambios que reduzcan el Estado, que flexibilicen el tema laboral y demás, ¿no? Pero Silvia, ahí te quiero preguntar, si hoy alguien le despiden en base a esta normativa, ¿qué mecanismos tiene para defenderse si es que considera que su despido ha sido injustificado, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene hoy alguien que es despedido bajo esta normativa? Bueno, nuevamente diferenciar, ¿no? Quienes están bajo el Código de Trabajo ante un despido injustificado tienen derecho a lo que establece el Código de Trabajo, que es una indemnización por ese despido, ¿ya? Quienes están bajo el régimen LOCEP también depende la forma en la que lo hagan, ¿no? Digamos, esta ley condiciona un poco a las evaluaciones o a la supresión de partidas, los despidos de servidores públicos. Entonces yo creo que para ver efectos reales de la aplicación de esta ley vamos a tener que verlo en el tiempo. Tenemos que esperar adicionalmente el reglamento de esta ley, que yo creo que va a ser mucho más regresiva, que yo creo que va a afectar muchos más derechos, digamos, y no es pesimismo solamente. Yo creo que más bien es para advertir cuáles son las consecuencias nocivas de la ley, ¿no? Pero si una persona en este momento es despedida, consideremos que también depende si tiene un nombramiento permanente. Si tiene un nombramiento permanente, tiene que pasar por un sumario administrativo. ¿Sí? Si tiene un contrato ocasional, por ejemplo, esa es otra de las normas que cambian y que ya no se establece. Por ejemplo, se quita la obligatoriedad de hacer concursos de méritos y oposición. Eso significa que estas personas probablemente estén más en riesgo, ¿sí? Porque son las que ya tienen peores condiciones y que efectivamente sus despidos podrían significar no recibir ninguna indemnización y, en el caso de supresión de partidas, ni siquiera la posibilidad de, a través de la interposición de una demanda judicial, poder retornar a su puesto de trabajo, ¿no? Que también es algo que esta ley elimina. Y bueno, Silvia, desde ya una perspectiva de derechos humanos y en este caso en particular derechos humanos laborales, ¿qué medidas reales se deben tomar para revertir todo lo que estamos viendo actualmente con esta nueva ley y realmente proteger la estabilidad laboral de las y los trabajadores? Lo primero es que esta ley es claramente inconstitucional y debe ser declarada como tal, así, expulsada del ordenamiento jurídico,
pero eso no es suficiente avanzar en garantía de derechos, ¿sí? Yo lo había dicho desde un principio, lo ratifico, tiene que garantizarse la sindicalización de las y los trabajadores, la capacidad de negociación colectiva, y no solamente por empresas, sino a nivel sectorial, y tiene que avanzarse en el reconocimiento de esos derechos, ¿no? Los debates están ahí, las normas están ahí, las propuestas del movimiento sindical están ahí. Me parece que tenemos que avanzar a eso, ¿no? Antes que seguir haciendo normas regresivas, porque además, y con esto sí quiero terminar, todas las leyes que se han aprobado hasta el momento, lo único que están buscando es la persecución, el hostigamiento y el silenciamiento de las organizaciones sociales y populares, y me parece que hay que verlo en ese contexto, ¿no? No es solo un ataque a los derechos laborales, es un ataque a la capacidad organizativa de las personas para poder defender sus derechos. Y con lo que acabas de decir, ya tengo que hacer una pausa, pero solamente quiero preguntarte esto porque hay un llamado para movilizaciones. Entiendo que ayer hubo movilizaciones también a nivel nacional y el 11 de julio están también convocadas movilizaciones. ¿Trabajadores que salgan a estas movilizaciones están en riesgo? Todas las personas estamos en riesgo en este momento. Con las leyes que han aprobado y con la política represiva de este gobierno, me parece que todas las personas estamos en riesgo, ¿no? Y las personas trabajadoras mucho más, porque no ponen en riesgo solamente su libertad probablemente en las calles, sino también sus condiciones de vida, las condiciones de vida de su familia, y creo que eso también es algo que hay que considerar, ¿no? Pero finalmente creo que es el espacio y es el momento. Hay que seguir exigiendo esto porque no podemos permitir que este gobierno siga imponiéndonos este tipo de normas regresivas. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos el día de hoy. Siempre es valioso tu aporte y el poder explicar y que podamos entender lo que está en juego, ¿no? Porque muchas veces pensamos, esto no me toca a mí, pero resulta que sí, que esto pues toca a todos los trabajadores y trabajadoras públicos, y ahí estaba Silvia Bonilla, abogada laboralista, sindical y constitucionalista del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, explicándonos un poco más. Y hacemos una pausa y ya volvemos enseguida. Bueno, estamos ya de regreso, mi Gaby, y ahora para dirigirnos a donde se encuentra nuestra compañera Diana Dávila. Así es, bueno, la falta de medicamentos, insumos en los hospitales, pues afecta a la gran mayoría de pacientes que no tienen estos recursos para adquirirlos, sobre todo pone en peligro sus vidas, ¿no? Y sobre todo en estas enfermedades catastróficas, y desde la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, pues también se han pronunciado respecto a este tema, y Diana Dávila se encuentra en el punto para contarnos más. Saludos cordiales a todos nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en este momento en la Fundación Jóvenes contra el Cáncer en el norte de Quito, donde se reunieron 38 organizaciones de pacientes de enfermedades catastróficas, crónicas, raras, trasplantados y personas con discapacidad, para exigir al gobierno que se haga un llamado, un estado de emergencia en todo el sector de la salud debido a la falta de insumos y medicamentos. Muchos de ellos, la mayoría, vinieron vestidos de negro, pues dijeron que esta rueda de prensa es un preluto, ya que no tienen acceso a la salud que tanto necesitan y que en pocos meses podrían costar algunas vidas. Escuchemos parte de lo que fue la declaración en esta rueda de prensa. Exigir, pedir un plan de contingencia y, ¿por qué no?, que se declare en emergencia el sistema de salud en este momento. Porque ya venimos arrastrando 3, 4, 5 meses sin medicamentos, con problemas. Y aparte de eso, con las nuevas leyes, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo implementarán? ¿En qué tiempo? Y los pacientes tendrán que esperar otros 8 meses más por sus medicinas, por sus tratamientos. El ministro del Interior y el ministro de Defensa salen todos los días a decir que han tenido logros atrapando pandilleros. Y el ministro de Salud y el director nacional de Salud del IES brillan por su ausencia. Aquí hay pacientes que están en riesgo de morir. Como no se mueren, no aparecen en la prensa. Yo soy jubilado con 41 años de aporte a la Seguridad Social. Desde hace 3 meses nos tienen mendigando los inmunosupresores como el tacrolimus. ¿Les parece justo? ¿En qué hospital? El Hospital Andrade Marín. El sistema de salud está fracasando. Y la Dirección Nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no hace nada. El Ministerio de Salud, para aprobar una tabla de medicamentos básicos, se demoran meses. ¿Cómo es posible que haya tanta indolencia?
En el caso de las enfermedades raras a quienes yo represento, tenemos el grave problema de que el hospital Carlos Andrade Marín sabe muy bien que es una compra internacional, pero ellos, al momento nuestros niños están con 2 meses de tratamiento. Se va a terminar eso y el tiempo que lleva hacer el trámite de la compra internacional es alrededor de 4 a 6 meses que se han tomado. ¿Esto qué ocasiona? Que nuestros niños seguramente este año nuevamente se van a quedar sin su tratamiento bajito 4 o 5 meses. Entonces, hasta que ellos, al momento sabemos que ni siquiera los recursos han sido asignados. Son pacientes del Hospital Eugenio Espejo y del Hospital Carlos Andrade Marín que piden al gobierno que regrese a ver al sector de la salud y que garantice los medicamentos que necesitan para ya mismo todos los jóvenes, adultos y niños que están enfrentando diferentes enfermedades como el cáncer. Así que este llamado lo están haciendo desde aquí, desde Fundación Jóvenes contra el Cáncer, estas 38 organizaciones. Continuamos con ustedes. Bueno, es realmente gravísimo, ¿no? La alerta que están dando y es algo que nosotros lo venimos acompañando todas las semanas, distintos grupos de pacientes. Está el tema de las dializadoras, pues en todo lugar del país donde está pasando estos problemas vemos unas historias realmente súper tristes, súper dolorosas. Una cosa es verlo y otra cosa es ser familiar de un paciente que está enfrentando el cáncer o que está enfrentando otro tipo de enfermedad catastrófica, ¿no? Y así es que por eso mismo llamamos a la empatía. Uh-huh. Y aparte también hay que mencionar que está anclado al tema del cual ya hemos hablado hoy, la ley de integridad pública, puesto que si es que hay esta ineficiencia del Estado, principalmente en el sector salud, también se debe por esta inestabilidad laboral, esta falta de continuidad en la atención, en el acceso a la salud, y realmente es una cadena de errores tras errores y que no vemos soluciones, y esto sin duda, acentúa mucho más la crisis de salud en la que estamos viviendo todas y todos. Así es. Bueno, vamos a revisar otro tema y nos vamos a la ciudad de Cuenca. Sabes que te cuento así cómo pasó esto, cómo terminé por acá. Es que estaba en el bus yéndome a Cuenca el fin de semana y me encontré con Elizabeth Otavalo, ¿no? Entonces, y con Isaac, con el hijo de María Belén Bernal. Entonces me comentó que estaba viajando para poder ser parte de esta entrega de este memorial en honor a las víctimas de femicidio en el Ecuador. Así es que el lunes ahí estuve, pues me pude dar una vueltita y quisiéramos que vean ustedes las imágenes, ¿no? De lo que fue esta develación de este memorial. Este lunes 30 de junio de 2025 se develó el primer memorial en honor a las víctimas de femicidio en Ecuador. Tenemos imágenes sobre lo que fue esta inauguración, una obra creada por el artista suayo Miguel Illescas, que busca convertirse en un símbolo de memoria y justicia para las mujeres que han sido víctimas de femicidio. Y bueno, la construcción fue posible gracias también al apoyo de las organizaciones sociales, la academia, la alcaldía de Cuenca, la prefectura de la SUAY. Y bueno, este memorial se ubica exactamente en el cementerio patrimonial de la ciudad. En este acto también participaron familias de las víctimas e integrantes de la Red Nacional de Familias de Víctimas de Femicidio. Entre ellas también estuvieron Sonia Salamea, madre de Cristina Palacios, como ya lo mencionó Sofi, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, quienes continúan exigiendo justicia, denuncian que muchos femicidas aún permanecen prófugos. Este memorial pretende visibilizar la lucha de cientos de familias que enfrentan la impunidad en casos de violencia de género en nuestro país. Así es, Sonia Salamea, madre de Cristina Palacios, víctima de femicidio, como bien decía Gaby, participó de la develación de este memorial en honor a las víctimas de femicidio y destacó que el propósito de esta obra es mantener vivo el recuerdo de sus hijas, pero sobre todo exigir al Estado y al sistema de justicia acciones firmes para prevenir nuevos casos y sancionar con contundencia a los agresores. Escuchemos a Sonia Salamea, madre de Cristina Palacios. El dolor se acrecenta, no se pierde. Claro que es un logro para la sociedad, para que no hayan más muertes o en todo caso se piense mucho de parte de los varones la muerte de una mujer, porque una mujer siempre está como hija, como madre, como un ser social tan hermoso, digamos, que no vale la pena costarle su vida. Entonces este acto
Ha sido una lucha de la red de familias aquí en Cuenca para lograr, y esperemos que este monumento, este memorial que significa el abrazo entre mujeres, el abrazo que nos damos, la protección desde las mayores a menores, para siempre esquivar este tipo de acciones. Educación con las escuelas, educación con los colegios. Ahora estamos en el proyecto de Guarmis Vivamente, que también les invito, es un proyecto hermoso para nosotros sociabilizar y compenetrar en la sociedad cuencana las chicas foráneas que vienen a estudiar. Mira, el Estado, o sea, de ley hay ley, pero no se cumple. Nosotros las familias somos olvidadas, o sea, los programas para la violencia de género, los programas para las familias, ustedes han de ver, se multiplican, pero para las verdaderas familias no somos. Los grupos en defensa de las mujeres lucran, mas no se compadecen de las personas que somos víctimas. Entonces, ¿qué nos ha tocado a las familias? Luchar solas, pedir justicia, que es larga de lograr la justicia. Ya en mi caso, ustedes ya saben cómo está, prófugo el individuo pero algún día pagará la cuenta. Si se cumplieran las leyes, no hubiera estos desastres, porque ustedes han de ver que los femicidios han aumentado pese a tanta protesta, todo, pero no tienen miedo, porque salen, ellos saben cómo salir, saben cómo coimar, saben más de leyes que las mismas familias. Entonces, al Estado, ¿qué le toca? Hacer cumplir las leyes con mano fuerte, porque allí sí se reprimiera un poco esta violencia. Por ejemplo, nosotros como familias pedimos no privilegios para los femicidas y violadores, no más privilegios, no más habeas corpus, y que se cumpla la sentencia a cabalidad, solo eso, que se cumpla la sentencia a cabalidad y en el centro donde tienen que cumplir. Larga, dice la espera por justicia, Sonia, y así muchos casos de femicidios de nuestro país. Durante este evento también de develación del memorial por las víctimas de femicidio, pues Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, exhortó a todos los GAD a cumplir con la ley de reparación a las familias de víctimas de femicidio y también exigió que se respeten sus derechos, enfatizando que no deben ser vistas como, entre comillas, pobrecitas, sino como sujetos de derecho, y también recordó el caso de su hija, este caso asesinada en la Escuela Superior de Policía al Interior por el oficial Germán Cáceres, y denunció que el juicio por fraude procesal fue archivado, dejando en la impunidad a los presuntos cómplices dentro de la institución policial. Escuchemos a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Lo que necesitamos hoy por hoy, es que se nos tome en cuenta, que esos derechos que necesitamos ya se nos dé, que cada una de los pedidos no sea por pobrecitas, no sea por lástima, sea porque nos corresponde. Eso necesitamos. No hace falta que nos maten más, ya nos han matado. Lo que hace falta es que esas políticas públicas sean efectivas, que todas las normas que están escritas que nos corresponden solamente se nos dé. Es eso, no necesitamos caridades, no necesitamos pedir de rodillas, y hago un exhorto y agradezco que sea la primera vez que ya se está cumpliendo, pero necesitamos a nivel nacional con el sistema y para el sistema de protección. En mi caso en particular, lastimosamente ahora la Fiscalía en fraude procesal ha archivado el caso para que una institución solamente sea opacada. Lo que yo necesito es, no acuso a la institución, acuso a esos malos miembros de la institución que en el 11 de septiembre no hicieron lo que corresponde. A pesar de que mi hija pidió 10 veces auxilio, no hubo nadie, fueron todos ciegos, sordos y mudos. ¿En dónde? En la Escuela Superior de Policía. ¿No hay un responsable, no hay una persona detenida, vinculada, nada? El único que está, y eso porque mi hija fue más inteligente y dejó el audio, es Germán Cáceres, a 34 años, 8 meses. Pero todavía vamos a llegar a casación y necesitamos que esos procesos sean más rápidos, porque cada minuto, cada instante es revictimizante. Definitivamente nosotros estamos viviendo porque debemos luchar por la justicia de nuestras hijas, pero esto no es vida. Simplemente no existen lineamientos y las autoridades solamente exhiben un criterio de la foto,
pero la realidad es otra. Somos olvidadas y hasta a veces somos maltratadas. Qué pena ser un referente de lucha para que donde el Estado debería ser el referente. Sin embargo, aquí estoy y si yo soy un referente, seguiré luchando hasta cuando yo cierre mis ojos y encontrarme con mi María Belén. Mientras yo esté viva, seguiré luchando por todas. Bueno, ahí estaba Elizabeth Otavalo también. Obviamente este es un caso muy fuerte que involucra además a la institución policial, porque hay que seguir recordando que esto ocurrió dentro de la escuela de policía y que estuvo involucrado un oficial en servicio activo y que evidentemente, como dice Elizabeth, este caso se quedó ahí, ¿no? Como él confesó, dijeron, bueno, él fue solito, cuando había muchos otros temas que necesitaban ser aclarados y que no se lo hizo. También está el caso de las 3 chicas víctimas de femicidio en Santo Domingo, ¿no? Una de ellas, Juliana Macías, su tía, es pues quien ha estado moviendo la posibilidad de mantener la memoria de las chicas y también de seguir denunciando la crueldad con la que fueron asesinadas. Y pues ella nos decía, están 2 personas procesadas, sin embargo, también en este caso se siente pues ese sabor a impunidad, ¿no? Que en nuestro país y a complicidad que en nuestro país afecta a los familiares de las víctimas de femicidio. Escuchemos sus declaraciones. Decirles que no seamos impávidos. Desgraciadamente la violencia machista patriarcal, que es una cultura de nuestro país, se vaya arraigando de raíz, porque ahí podremos comprender que ya no vamos a tener una niña más muerta o una mujer víctima de femicidio. Lo único que decirles, tenemos conciencia que el dolor que sentimos nosotros nadie lo siente, pero sí podemos hacer conciencia para decir no más víctimas de femicidio. Ahí escuchábamos a Paulina Rueda, tía de Juliana Macías. No más víctimas de femicidio es lo que exigen también los familiares. Y bueno, también durante esta develación de este memorial se encontraban organizaciones sociales, colectivos de mujeres, que también abordaron otros temas como esta ley de paridad. Y bueno, ahí también habló Geraldine Guerra, ¿no?, de la Fundación Aldea, y menciona, rechazamos la eliminación de la ley de paridad. Les recordamos, señor presidente de la República, que el 52% de la población somos mujeres y exigimos nuestro derecho a participar políticamente. Los partidos políticos deben garantizar nuestra representación y ustedes también, señoras asambleístas que dicen representarnos, defiendan las leyes de paridad y nuestros derechos. Escuchemos las declaraciones de Geraldine. Estamos absolutamente y rotundamente en contra de la eliminación de la ley de paridad. Es un retroceso de años, de un trabajo constante para visibilizar la participación política de las mujeres y en este momento, con una votación chirria en la Asamblea Nacional, quieren eliminar esta ley. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales del gobierno nacional. La ley de paridad debe ir porque sin las mujeres la democracia no va, porque sin participación política de las mujeres la democracia no va. Y un buen vivir y un bienestar para todos y todas los ecuatorianos no va. Recordamos al señor presidente de la República que el 52% de la población en Ecuador somos mujeres. Por lo tanto, queremos participar y queremos participar políticamente y para eso los partidos políticos tienen que tener la obligación de la participación política de las mujeres y no lo que hacen es volvernos a invisibilizar y a ocultar. Pero esta vez le decimos ni una más, no aceptamos esto y queremos la paridad otra vez. Ustedes han hecho un llamado a las mujeres que han llegado gracias a la paridad. ¿Qué decirles a ellas? ¿Cuál es la interpelación? La interpelación es que ustedes, señoras asambleístas, que ahora nos están representando en el país, tienen que defender las leyes de paridad. Este es un Estado de derechos que hemos conseguido con una lucha de años, no solo las que estamos ahora, sino las que nos precedieron. Es una vergüenza que las asambleístas, las señoras asambleístas, voten en contra de una ley que asegura su participación política. Hacemos un llamado a una reflexión profunda para que este país salga adelante con el beneficio de todas y todas, y para eso se requiere la participación de las mujeres. El argumento es la meritocracia. Voluntariamente los partidos nos van a dar espacio. ¿De qué meritocracia hablamos cuando a las mujeres no les permiten participar, cuando son las últimas para acceder al estudio, por ejemplo, y que cuando hablamos de mujeres rurales, de las mujeres que son concejalas en los cantones rurales, que son concejalas o vocales en las parroquias rurales? ¿Cómo hablamos de meritocracia? ¿Dónde está entender al país como algo integral y que distintas políticas ayudan justamente a fomentar la participación y que no se trata de eliminar derechos, sino de crear condiciones óptimas para que esos derechos se ejerzan? Bueno, ya nos despedimos, queridos amigos y amigas.
con esto y estas reflexiones, pues lo seguiremos profundizando en nuestros programas de aquí de las Guarmis. Gracias a todos quienes están en contacto a través de las redes sociales, a través de distintos mecanismos de comunicación que tenemos. Siempre estamos atentas a lo que les pasa también en la comunidad. Y bueno, vamos, Gaby. Sí, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha y está el Kike Show. Y bueno, con las Guarmis, hasta mañana.